Creo que el ambiente en las calles de Cuba es único. La vida cotidiana de los cubanos combina con esa autenticidad de contrastes insólitos, estridentes, increíbles, que aportan un peculiar atractivo a la existencia de los cubanos en la isla. Hoy estaremos caminando, recorriendo algunas calles de Cuba, específicamente de mi ciudad, Pinar del Río, y les mostraré algunas de las cosas únicas y peculiares de mi país. Si no me conoces, mi nombre es Lady Duarte, soy una creadora de contenido y te invito a que me acompañes y por favor, si te gusta este video, me apoyes con un like. Sin más, comenzamos. En cualquier esquina de un barrio, ya sea en el portal de una casa, en la acera, incluso en una esquinita de la calle, es usual ver a vecinos jugando dominó, que es el pasatiempo nacional. Ponen simplemente una mesa, 4 sillas y hay vecinos, como pueden ver, esperando su turno también para jugar. Algo increíble que solamente se ve en las calles de Cuba. Los autos clásicos son una de las cosas más icónicas que verás recorriendo las calles de Cuba, que es un museo al aire libre de estos antiguos carros de los años 50. Y ya en el canal tenemos un video muy interesante de los autos clásicos que les estaré dejando ese video en la descripción. Y esta es otra de las cosas que solo verás en Cuba, es rellenador, reparador de fosforeras, que ya en el canal tenemos un video donde hablo un poco de esto, pero en Cuba nada se bota, todo se repara, todo se recupera, todo se le da una segunda o una tercera utilidad y pues las fosforeras, los encendedores no son la excepción. ¿Cuánto influye una novela o serie en nuestros jóvenes y adolescentes cubanos? Pues he aquí la respuesta. Hace unos meses atrás se está transmitiendo por la televisión cubana la novela brasileña Vidas Ajenas. Y uno de los personajes es grafitera. Y miren, aquí hay paredes e incluso cestos de basura llenos de grafitis. En todas partes del mundo se puede disfrutar de una rica pizza, pero vamos a fijarnos en la manera de hornear las pizzas. Miren ese tanque. Esto es un horno, por increíble que parezca, y se utiliza en las pizzerías de Cuba. Y ahora vamos a ver cómo es este horno hecho a partir de un tanque metálico en su interior. ¿Verdad que la inventiva del cubano no tiene fin? Los visitantes son parte del paisaje urbano de cualquier lugar de Cuba. Estos vehículos de 3 ruedas surgieron gracias a la inventiva del cubano en la década de los 90 para paliar la situación que había con el transporte. Y me encuentro en el Parque del Bosque y aquí hay muchísimos adolescentes, jóvenes que escuchan música. Voy a intentar cambiar un poco, modificar un poco la música, pero eso es algo muy usual. Jóvenes reunidos, escuchando música, bailando.
Si te está gustando este video, por favor apóyame con un like, es gratis y ayudarás muchísimo a que crezca el canal. Óyeme, que hemos caminado lo del mundo y más, estamos cansadas. Este video se ha hecho con muchísimo, pero con muchísimo esfuerzo. Y aquí vemos una de las cosas que solo suceden en Cuba. Los coches de caballo que se usan para trasladar de 8, 12 personas, incluso más, un solo caballo. Maltrato animal. Oh, Dios. Otra cosa que se ve últimamente mucho en las calles de Cuba es esto, las ventas de portal o de garaje, que como ya he dicho en otros videos están permitidos los viernes, sábados y domingos. No hay que pagar una patente, no hay que pedir un permiso, simplemente las personas pueden recoger ropa de ellos, de sus familiares, de amistades y hacer una venta de portal. Compro plata, compra llave. Es muy común ver a personas así como este señor comprando cualquier pedazo de oro, de plata. Incluso hay personas que también compran pomos de perfume vacíos para rellenarlos y después venderlos con perfume. Y también el otro día vi a un señor que estaba comprando cigarros para revenderlos. Y esto es algo que solamente se ve en las calles de Cuba, personas pregonando que están comprando algo para, por supuesto, después revenderlo. Y lamentablemente, por más que buscamos, no encontramos el manicero, que creo que es típico de las calles de Cuba. La venta del cucurucho de maní tostado y salado y también calientico, pero no lo encontramos. Buscamos y buscamos y buscamos, pero creo que es algo que se ha convertido en parte de la cultura de los cubanos. Comer el maní tostado en cucurucho, que antes costaba solamente $1 y ya el cucurucho va por 20 pesos. Vamos a ver si en próximos videos puedo mostrarles. Tengo una duda y por favor respóndanmela. ¿En tu país también venden ajo y cebolla de esta manera? En bicicleta. Los vendedores recorren bastantes calles, bastantes barrios de Cuba y pues venden de esta manera. Y estas tendederas en la acera con vista a la calle es muy común en los barrios de Cuba. Esta calle no es una calle muy transitada, por lo que no hay tanto peligro de robo. Supongo que los dueños de la ropa estén vigilando esta ropa porque ¿Y las calles en este estado también serán algo solamente de Cuba? Y hasta aquí el video por el día de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado. Y por cierto, mostré algunas cosas únicas e increíbles de Cuba que no mencioné. Así que te invito a que me escribas en los comentarios qué fue. Sin más, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bye.